buen día para todos, a los que nos están viendo en su casa o a través también de la señal de TV Perú en la web. En todas partes nos ven, Paola. En cada rincón del país, Junta Médica está presente. Al 91%. 91%. Ahí estamos. Hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes, sobre todo para las mujeres, pero también para la familia en general. Vamos a hablar de la menopausia. La etapa en la cual se deja ya de menstruar, hay cambios hormonales y veremos acá cuáles son los síntomas y cómo manejarlo. Para tener una menopausia saludable. Claro que sí. Para saber sobrellevarla bien. Sobre todo la persona y sobre todo también la familia, porque a veces hay cambios de humor que veremos acá cómo manejar eso. Y también vamos a hablar de los esguinces. ¿Alguna vez has tenido uno? Jugando, pero de muy niñito. Yo igual, y de la manera más tonta además. No te preocupes, pero acá veremos qué hacer cuando alguien tenga un esguince en la casa. Claro que sí, con el SAMU. Empezamos la Junta Médica. Desde el día de ayer, ¿no?, posteamos en la página del Facebook y del Twitter de la Junta Médica que hoy hablábamos de la menopausia y muchas de nuestras seguidoras ya están haciendo sus consultas. He visto consultas, millones de consultas. Y tenemos hoy día un par de invitados estrellas que van a contestar cada una de ellas en forma muy particular, te diré. Porque vuelven a la Junta Médica, por un lado, María Luisa Rosaza, médica general, y también psicóloga, ¿no?, psicoterapeuta, y el ginecólogo Óscar Ibarra, jefe del servicio de ginecología del Hospital Sabogal y también jefe de ginecología de la Clínica San Felipe. Enseguida, en minutito, nos vamos hacia el otro lado de la Junta Médica para conversar con ellos sobre la menopausia, que es un tema bastante amplio, con dudas, con muchísimas preguntas, y vamos a responder todas ellas. Pero también hoy es martes y viene el SAMU a visitarnos aquí a la Junta Médica y vamos a aprender a saber qué hacer, mejor dicho, cuando hay un esguince. Claro que sí, los niños corren todo el día en la casa, cualquier momento pueden dar una mala pisada. A niños, a adultos, caerse, a todos en realidad. Obviamente, y a ver qué cosas hacer en ese momento para calmar el dolor, porque obviamente el dolor es bastante intenso, muy agudo y la gente se desespera. Acá veremos qué cosa hay que hacer. ¿No? Y si un esguince es algo, digamos, leve o podría llegar a una fractura o algo más complicado. Claro, la idea es que el esguince es una parte inicial de una alteración en la articulación. Entonces acá vamos a ver que eso hay que detenerlo para que no siga avanzando. Muy bien, así que más adelante, como siempre, el personal del SAMU vuelve aquí a la Junta Médica. Bueno, empezamos a comentar ya nuestro tema del día, que es la menopausia. Un tema muy interesante porque la menopausia siempre se ha visto pues como una etapa terrible en la mujer, en la cual hay cambios de humor, reniega todo el día. Los famosos bochornos. Los bochornos, nadie la aguanta más de lo normal. Así que acá vamos a ver que realmente no es así. Es una etapa en la cual sí hay cambios hormonales, pero hay que saberlo manejar porque es una etapa normal de la evolución y que hay que manejarla con su ginecóloga. Y una de las preguntas frecuentes que además hemos estado viendo en las redes es si es posible tomar hormonas. Eso dependerá del caso de cada persona. Claro que sí, en forma muy individualizada porque cada una tiene pues diferentes formas de presentar su menopausia. Muy bien, vamos con el dato número 1. La menopausia ocurre porque los ovarios dejan de producir hormonas. Significa el cese permanente de la menstruación. La menopausia es un suceso natural, aunque provoca algunos síntomas molestos. La mayoría de mujeres pasa por esta etapa sin mayores complicaciones. Todos vamos a llegar a esta etapa. Eso es cierto. Yo he escuchado a mis tías, muchas señoras mayores que te dicen, yo ni me di cuenta cuándo fue la menopausia. O sea, dejé de menstruar y no pasó nada. Sin embargo, también hay otro grupo de personas que te dicen, a mí me vino bochornos, pero mi carácter nunca cambió. Pero todo alrededor dicen, nunca cambió, cambió bastante. Entonces acá vamos a ver por qué cambia todo eso. Generalmente, ¿a qué edad ya empezamos con los síntomas de la menopausia? Normalmente entre los 45 a 50 años. Esa es la edad aproximada. Sin embargo, si en la familia hubo una menopausia precoz o tardía, también puede eso variar. Muy bien, tenemos un tercer dato, pero antes vamos a caminar hacia la Junta Médica, porque el tercer dato dice lo siguiente: la disminución de la producción hormonal ocurre aproximadamente a los 50 años de edad, con rangos que oscilan entre los 42 y 56. Pero, doctores, hay algunos casos, ¿no?, en que hay como una menopausia prematura, o precoz, mejor dicho. ¿Esto qué se debe? Son casos, sí,
O sea, poco usuales, podríamos decirlo. Sí, evidentemente, ya por definición y en general, las edades que presentan aquí en el cuadro son las más comunes. Sin embargo, se llama una menopausia precoz aquella que se presente menos de 35 años de edad. La presentación de la menopausia tiene una fuerte carga genética. Es decir, si es que la mamá, la abuela, etcétera, han tenido menopausias tempranas, de esa manera se va a presentar también la menopausia de manera temprana. Hay otros factores que van a contribuir a la presentación, en la edad de presentación de la menopausia, como el nivel socioeconómico, como el lugar de procedencia, donde está viviendo la paciente, etcétera, o la mujer en este caso, y eso hace alguna diferenciación. En el Perú se han hecho algunos estudios de la menopausia, la presentación de edad de la menopausia, y vemos, por ejemplo, que en la altura, a nivel de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, aquellas mujeres van a tener la presentación un poco antes que en el promedio, más o menos a los 46, 47 años. A nivel del mar se presenta aproximadamente a los 48 años de edad, ¿no? En Europa a los 50 o 52 años. O sea, sí hay algunos factores que van a intervenir en la presentación de la edad, ¿no? Como los factores ambientales. Así es, que es lo que describimos. O sea, los genes y el ambiente Claro, que siempre tienen mucho que ver en todas las situaciones de la vida, ¿no? Antiguamente llegar a la menopausia era como que Terrible. Horrible, La ¿no? edad Para la crítica mujer. y no podías pronunciar la palabra menopausia. Claro, menos decir estás menopáusica. Olvídate. Hoy en día eso ha cambiado. Sí, felizmente Ajá. ha ido cambiando. El acceso a la información, a tener mayor conocimiento, también hace que se desmitifiquen una serie de temas. No todas viven la menopausia de la misma manera. Pienso que saber de qué se trata ayuda a que uno pueda mitigar las molestias que pueda tener, ¿no? Ir al doctor, por ejemplo, ¿no? Ir al ginecólogo, hacerse un chequeo, saber en qué momento de tu vida estás y tratar de aminorar los síntomas que puedas tener, ¿no? Muy importante, por ejemplo, mantener un peso saludable, ¿no? No fumar, que siempre es una recomendación en todas las situaciones. Hacer ejercicios, tener un buen soporte familiar. Ahora, coincidentemente, cosas de la vida, ¿no? La mujer entra en la menopausia y los hijos en la adolescencia. Ese es un doble cóctel conflicto molotov. familiar, sí. Pero todo tiene solución si es que lo tomamos con paciencia y buen humor, ¿no? Ahora, entiendo que no todas las mujeres van a experimentar los mismos síntomas, Ni la misma intensidad. ni la misma intensidad, ¿no, doctor? Sí, ahora, a través del tiempo, la presentación, la forma de presentación, la agudeza de los síntomas ha ido cambiando. Ahora, al parecer, es algo mucho más leve que antes, ¿no? La mujer se ha insertado en el mundo laboral, social, etcétera, de manera de que ya no le deja tiempo a la enfermedad, por decir así, esta etapa de la vida para que se manifieste de una manera florida. Sin embargo, tenemos que mencionar cuáles son los síntomas que la mujer puede, lo digo en condicional, puede tener para el inicio de la menopausia. Las palpitaciones, ¿no? Los bochornos, alteraciones del sueño, los cambios de carácter. Y lo estoy diciendo más o menos en la frecuencia de la presentación de estos síntomas, ¿no? Porque hay más señales todavía que enseguida la vamos a ver junto a nuestros invitados, pero usted ya estaba comentando las más frecuentes y en el orden en que van apareciendo. Así es. Muy bien, tenemos este siguiente dato que dice lo siguiente: el climaterio es el ciclo completo desde que la mujer en su madurez empieza a generar menos óvulos hasta que deja de producirlos ya por completo. Así es. Es decir, el climaterio es una etapa prolongada, no es un momento exacto. El climaterio, se llama el climaterio aquella etapa de transición entre la edad madura de la sexual de la mujer y la presentación o cese de la producción de hormonas por el ovario. Eso dura años. Más o menos entre 4 o 6 años puede durar. Ya menopausia es un diagnóstico que se hace en retrospectiva, es la ausencia de menstruación por lo menos en un año atrás. Y posmenopausia, más de un año de cese de la menstruación. Recién cuando uno ya deja de menstruar podríamos hablar de menopausia. En retrospectiva, por lo menos debe haber dejado de menstruar un año. Así es. Antes hablamos de climaterio. De climaterio, Antes es hablamos de todo el cortejo, todo el proceso. Todo el proceso. O la perimenopausia, ¿no? Que son otros términos. Todo un año sin menstruación, o sea, no hay irregularidades, sino que no haya nada de menstruación. Ya no hay nada. Y Ausencia. cuando comienzan las irregularidades, ¿qué debería hacer la mujer en ese momento? Es una etapa especial de la vida. Como en toda etapa, tenemos que
tener el aspecto preventivo, ¿no? Entonces, el chequeo anual es en toda mujer que esté en etapa reproductiva. Ya debe de tener los controles de Papa Nicolau, ¿no? El control de el manejo de lípidos, colesterol, triglicéridos, etcétera. Eso es algo que debe de continuar en esta etapa. No de una manera más seguida, ni mucho menos, sino como una continuación del cuidado propio de la salud. Ahora, se podría agregar, o se debe agregar a toda mujer mayor de 25 años la evaluación del problema de las mamas, ¿no? Hasta los 40 años, con un examen de mamas propio, hecho por el especialista y con la ayuda posterior de una ecografía, ya estaríamos evaluando bien este aspecto. Después de los 40 años, sí estaríamos solicitando ya una mamografía. La periodicidad es lo que refiere el Colegio Americano de Cancerología, es cada año a partir de los 40 años. Y continuamos ya hasta el final. Hasta los 70 años es que se hacen los chequeos de... El Papa Nicolau hasta los 65 años y el de la mama sí se continúa indefinidamente, porque la presentación del cáncer de mama aumenta con la edad. En cambio, la presentación del cáncer cervical, a partir de los 65 años hay una disminución dramática en la presencia. Aunque la vida sexual de la mujer sigue activa ahora, porque tengo pacientes de 70 años que están preocupadas por su vida sexual. Claro. Totalmente, ¿no? En eso estamos de acuerdo, no tiene por qué variar. No tiene por qué desaparecer. Sí, puede variar en algo, pero no desaparece. Claro, porque suele ser que en la etapa de la menopausia la libido disminuye, ¿no? O puede haber dolor, la dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, ya, pero siempre hay formas de aminorar la molestia, por ejemplo, ¿no? De usar lubricantes o de usar un estrógeno localizado, dependiendo de lo que el ginecólogo indique, ¿no? Por eso es importante hacer los chequeos, tener un doctor de cabecera que te conozca y que sepa más o menos en qué que te vaya orientando, ¿no? Patricia, hablando, ¿no?, justo del tema del deseo sexual, ¿no?, la preocupación de la mujer sobre este tema y de los hombres también. ¿La menopausia quita el deseo sexual? Disminuye. Sí. Disminuye. Algunas dicen, comentaban en consulta o con las amigas, ¿no?, que disminuye mucho. El esposo sigue igual, teniendo el mismo deseo, pero la mujer no. Pero sí hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Habría que ver qué cosa le está trabando. Sí hay una disminución que baja el flujo de estrógeno, comienza a bajar. Y hay una serie de cambios en el cuerpo, pero también hay aspectos psicológicos del tema, ¿no? Entonces, porque al disminuir los estrógenos, la piel se comienza a arrugar, ¿no? Pierde la turgencia, el epitelio vaginal también disminuye. Hay resequedad. Hay resequedad, hay una serie de cambios, ¿no? Entonces, pienso que si uno va solucionando sus temas, poco a poco esto va a irse, la mujer acostumbrando a este nuevo nivel de hormonas o teniendo un tratamiento hormonal de sustitución, ¿no? Sí, entonces ahí tendríamos que diferenciar claramente primero los aspectos que van a influir en la vida sexual, o sea, los cambios tróficos dentro de la vagina. Eso es un punto importante, porque finalmente la vida sexual del ser humano es supratentorial. No tiene un impacto las hormonas pues dramático ni mucho menos, pero sí, si la respuesta en este caso de la lubricación de la mujer es mucho más lenta, etcétera, y comienza a tener experiencias un poco dolorosas, entonces va haciendo una retroalimentación negativa y va comenzando a tener un poco de reparo a la vida sexual, ¿no? Si esto se acompaña un poco en la disminución no solo de los estrógenos, sino de la testosterona en la mujer. La testosterona es la que lleva un poco el deseo sexual en el varón y la mujer. Va a disminuir en esta etapa también en la mujer la testosterona. Entonces, se ve que si estos dos factores se combinan, entonces puede haber en la mujer una disminución ya de su capacidad, pero totalmente manejable. Si nosotros manejamos de manera tópica, porque ni siquiera es necesario el uso de hormonas sistémicas, vía oral o parches, lo que fuera, sino solamente locales. Manejamos bien este aspecto en la mujer, entonces el trofismo va a ser bueno, la respuesta va a ser buena. Y si apoyamos, si hay necesidad con testosterona, un poco de apoyo hormonal en la mujer, entonces el cambio, la respuesta va a ser muy buena. Respuesta positiva, pero eso nuevamente volvemos a recalcar dependiendo del caso de cada mujer. De repente el tratamiento tópico para una ya es más que suficiente y ahí se queda, para otra sin embargo hará falta de repente las hormonas
y así sucesivamente. Y para algunos solamente conversar con la pareja, que tenga un poco más de También. paciencia, un poco más de dedicación. Ahora, también hay que hacer un descarte si está habiendo un problema de adaptación, de duelo o de una depresión por el síndrome del nido vacío, ¿no? O sea, ya los chicos se comienzan a ir, las mamás, las mujeres que se han dedicado a ser mamás pierden su trabajo, ¿no? Porque ya los hijos se van, no saben qué hacer, ¿no? Todo eso impacta definitivamente en la vida sexual de una persona. Me encanta María Luisa porque es combo, es 2 en 1. Sí. Médico general y encima psicoterapeuta. Vamos a repasar algunas señales, ¿no? Claro, sí, lo que estamos viendo acá justamente que hay alteración pues en el periodo menstrual, se vuelve irregular, comienzan los calores, los bochornos, la sudoración nocturna, problemas para dormir, cambios a nivel vaginal, que estamos hablando de los trofismos, infecciones urinarias, incontinencias urinarias, cambios en el estado de ánimo, pérdida momentánea de la memoria, falta de concentración, disminución del deseo sexual y osteoporosis. Una de las cosas que la mujer creo que más miedo tiene en esta etapa es el cambio de humor y los bochornos, de todo lo que hemos hablado. ¿Y eso es manejable, doctor? Sí, los cambios de humor también tienen que ver mucho con la alteración del sueño en la mujer. Hay etapas muy marcadas de pérdida de sueño, y esto va a ser acompañado con los bochornos, que en algunas personas es muy manifiesto. Entonces, evidentemente, esto va a reflejarse en un cambio también del humor. Claro, Claro, porque no evidentemente duerme. molesta, pues, ¿no? O sea, te pone más irritable. Te pone más irritable, te pone triste, y vas fluctuando, ¿no? ¿Cómo son estos bochornos? A ver, para que nos puedan explicar bien. O sea, una mujer puede estar tranquila, perfectamente, sentada, así como y estamos ahora. siente un Ajá. calor, ¿no? Que se acompaña de sudoración, ¿no? Y puede ser una sudoración muy profusa, que le empapa, ¿no? Y si es en la noche y en invierno, te resfría, porque te levantas a cambiarte, ¿no? Entonces, y te interrumpe el sueño. Y hay algunas personas que lo toleran muy bien porque tienen un bochorno muy breve, sin tanta sudoración, y otras personas que tú las ves que se empapan y tienen la cara sudando. Pero dura como que unos minutos, ¿no? Sí. Y luego otra vez se va. Pero te da varias veces al Ajá. día. Porque yo Así veo a veces a señoras que andan con su abanico a todos Sí. lados. ¿Y qué característica también tiene? Es el aumento de la sensación de calor desde el tórax para arriba. O sea, no es en todo el cuerpo, ¿no? Sino Sobre todo la cara. En la cara, sí, es desde el tórax para arriba, evidentemente más en la cara. El tiempo de duración es rápido, pueden ser segundos hasta 1 o 2 minutos. Pueden tener episodios, un solo episodio, 10, 15, 30 episodios. Wow. En algunos son limitantes inclusive, entonces ya hay que intervenir, ya hay que dar tratamiento. En algunos son muy pasajeros. ¿Y cuánto tiempo puede durar esta etapa de los bochornos? Toda la etapa del climaterio. Toda la Pueden etapa, o sea, puede ser hasta 4, los 6 6 años. Sí, hasta los 6 años. O sea, de Es poder- impredecible. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, se levantaban 4 o 5 veces en la noche a cambiarse de polo, ¿no? Porque se sentían mojadas, húmedas, y si se quedaban así, se resfriaban. Entonces ya tenían un problema más. Claro, porque no descansaban. No descansas. Leslie. Terrible, ¿no? Doctor, y si la mujer no hace nada, ninguna intervención, se tiene que aguantar sus 6 años ahí con todas las molestias. No, ya deteriora su calidad de vida. Porque muchas mujeres no van a la consulta. Sí, Ahora está cambiando bastante. está cambiando, la mujer es mucho más proactiva en este tipo, sabe que tiene el derecho de vivir bien, ¿no? Y nosotros el deber de procurarle ese estilo de vida. De manera que sí, van a la consulta y hay que tomar medidas ya. En el momento adecuado seguro que mencionaremos qué medidas vamos a tomar con Así las es. pacientes. Eso felizmente ha ido cambiando con los años, ¿no? Porque si piensas en una abuelita, por ejemplo, ¿qué se le iba a ocurrir? Era parte de la vida, ¿no? Claro, tener entre comillas que aguantar ese periodo que le tocaba vivir. Claro, pero ahora eso no. está cambiando, ¿no? Porque Felizmente, sí. yo recuerdo, por ejemplo, antes veíamos a abuelas con 40 años y se les veía ya personas bien mayores. viejitas, así ¿No? es. Hoy día vemos a mujeres con 40 años y, bueno, son los nuevos 20, como dicen. Ajá. Ajá. Vamos a reforzar todo lo que hemos estado comentando con nuestros invitados en esta primera parte del programa con el siguiente dato, que dice lo siguiente: cada mujer experimenta la llegada de la menopausia de manera diferente. Los cambios físicos y psicológicos pueden aparecer años antes de la última menstruación, Sí, claro. en el climaterio. Ujú, correcto. Entonces, es bien importante que las mujeres tengan una actividad propia. Es lindo ser mamá, yo tengo 3 chicos, como le contaba a Oscar, pero
cada una tiene que desarrollar sus propias actividades porque los hijos no se van a quedar eternamente, deseablemente, ¿no? O sea, una buena mamá, una buena mamá logra que sus hijos sean independientes, pero tener tu propia red de amigas, tu grupo con el que sales a bailar, con el que sales a hacer deporte. Y además con que amigas que de repente son de tu misma edad y que están atravesando más o menos por la misma situación. Que se dice, yo hice esto, claro, yo fui aquí, no te preocupes, esto tiene solución. Uy, a mí igualito, pero hice esto, entonces anda donde mi doctor. Claro, es una especie de grupo de apoyo. Así es, correcto. Pero siempre hay que tomarlo como grupo de apoyo, porque no lo que le hice bien a la amiga te va a hacer bien a ti. Entonces, es muy cierto. Hay veces tenemos la costumbre que voy a la farmacia y me compro la crema, etcétera. No es así, esto es producto primero de una evaluación individualizada de cada mujer. Lamentablemente todavía en nuestro país no tenemos esa costumbre. No, lo que me dijo la cuñada, etcétera. Y no es así, hay que tener cuidado y por eso es que mi intervención para la población, hay que primero chequearse, ir al especialista, porque los medicamentos, así como tienen efectos positivos y buenos, tienen efectos secundarios, efectos adversos, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, el grupo de amigos es muy bueno, nos pueden acompañar. Grupo de apoyo, como es un soporte, claro, es un soporte emocional que te acompaña, pero no te debe diagnosticar, ¿no? Aquí realmente ya lo repetimos hasta el cansancio, el doctor Leslie Soto ya es ¿qué podemos decir? Un cassette. Te ponemos a cada rato porque siempre lo dice el doctor, ¿no? Cada uno tiene un tratamiento individualizado. Y creo que tanto lo repetimos que ya estamos calando en la memoria de la gente. Nos vamos a la pausa, pero tenemos la consulta de Manolo. Dice, ¿las mujeres con hipotiroidismo también pasan por la menopausia? Pausa y regresamos. Programa y vamos a responder la consulta de Manolo. ¿Las mujeres con hipotiroidismo también pasan por la menopausia, doctores? A ver, toda mujer va a tener menopausia. Toda mujer. Todas. Pero mujeres que tienen comorbilidad pueden tener manifestaciones agregadas de la enfermedad propia, diabética, en este caso hipotiroidismo, lo que fuera, y se puede sobreagregar las molestias, los síntomas de la menopausia. En el caso pues de los hipotiroideos, si no están bien manejados, tienen sus manifestaciones propias, ¿no? Mucho sueño, intolerancia al frío, mal manejo del peso, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se va a agregar los problemas de la menopausia, que también van a manejar mal el peso, las molestias que hemos mencionado actualmente, de manera de que en ese caso tienen que actuar dos especialistas, el endocrino y el ginecólogo. Porque un cuadro que está bien compensado no tendría por qué tener mayores manifestaciones a las que le iban a tocar, ¿no? Claro, la idea acá es que la menopausia va a tenerla todas las mujeres, independientemente de otro tipo de enfermedades. Hay que manejar las enfermedades de fondo, diabetes, tiroides, presión alta, etcétera, para que tengan una menopausia saludable. Así es. Muy bien. Al inicio del programa estábamos comentando un poquito sobre la menopausia prematura, pero tenemos un dato, ¿no? Porque vamos a entrar un poquito, ¿no?, a hablar sobre este tema. La menopausia prematura es un cuadro clínico debido a una insuficiencia ovárica prematura. Se produce antes de los 40 años. Sí, les mencionaba lo OMS ha definido antes de los 35 años, ¿no? Para hablar de... Bajamos 5 años. Así es, bajamos 5 años. Entonces, igual, y es la falla de la producción de estrógenos, de hormonas ováricas. Y doctor, ¿experimentan los mismos síntomas que hemos revisado anteriormente? Y ahora, ¿O hay algunos cambios? Epidemiológicamente dice que hay veces los síntomas son mayores. A peores todavía. Sí, porque este cese muchas veces es muy brusco. Ahora, puede ser natural, ¿no? O puede ser también por tratamientos, ¿no? Puede ser por quimioterapia, radioterapia o por amputación, ¿no? Por operaciones necesarias que tuvo la mujer, se le extrajeron los ovarios, entonces va a tener una menopausia prematura iatrogénica producido por un tratamiento médico, ¿no? Entonces, y los cambios, en este caso, como son bruscos, ha sido brusco, la pérdida hormonal, entonces los cambios van a ser un poco más floridos. Y hay que darle tratamiento. Ahora, ¿cómo afecta psicológicamente
a una mujer tener ya la menopausia a los 35 años, por ejemplo? Es complicado, ¿no? Porque podría ser una mujer que nunca ha tenido hijos. Ahora que la edad de tener hijos se ha ido retrasando, ¿no? Hay mujeres que a los 35, 38 recién están pensando en tener un hijo y han tenido una condición así. Emocionalmente puede ser muy duro si es que es una mujer que quería tener hijos, porque no todas quieren tener hijos, ¿no? O sea, ya eso es muy personal. Hay mujeres que yo he visto ahora últimamente, no sé si lo ha visto Oscar también en la consulta, que a los 28 años van a entrar a hacer la maestría, por ejemplo, o se van a ir al extranjero y ya congelan sus óvulos, pensando a futuro, cosa que antes era pues impensable, ¿no? O sea, no se te ocurría, pero ya se está viendo, ¿no? Con mayor frecuencia, mujeres que se proyectan a futuro y tienen... guardan sus óvulos. En el caso de que haya querido ser mamá y no haya tenido hijos, una menopausia prematura pues puede causar muchos problemas. Si bien hay otras alternativas, bueno, ya son temas mayores, ¿no? Sí, sí, muy interesante lo que dice María, ¿no? Se ha ido de por sí retrasando un poco esto de la maternidad y la etapa ideal para poder congelar óvulos es entre los 28 y 30 años. Entonces, esto ya si se va a presentar la menopausia precoz a los 35, si es que has tenido esa precaución, puedes tener tus óvulos congelados, ¿no? En general, eso es el consejo que se da a las personas que quieren postergar la maternidad, ¿no? Cuando se tiene, como les mencionaba hace un momento, una enfermedad neoplásica que va a requerir tratamiento, que pueda dañar la capacidad reproductiva de la mujer, igual se congela, ¿no? Independientemente, eso sí, de la edad, no 28 ni 30, en la edad que fuera se congela, se guardan los óvulos, se mantiene el útero en su lugar, se hace el tratamiento y luego pueden ser madres. Ya no tenemos por qué poner un San Benito, esta mujer está condenada a no tener, si es que ella lo desea, ¿no? Si no, tenemos alternativas. En los hombres también, ¿no? Se puede hacer una muestra congelada si es que va a tener algún tratamiento quimioterápico, sobre todo, ¿no? Claro, acá lo básico es tener una buena asesoría profesional, ¿no? La idea es que la salud es importante y obviamente quien va a manejar es su médico tratante. Entonces esas alternativas que no habían antes ahora están, pues, gracias a Dios. El doctor decía que la edad idónea para congelar los óvulos es de 28 a 30. ¿Qué pasa si yo decido congelar mis óvulos con 32 años? No, hablamos de ideales, nada es absoluto a los 30, 35. O las probabilidades van reduciendo. La capacidad de captar óvulos va a ser menor, va a ser más dificultoso, en algunos casos, en otros no, pero por eso es que idealmente se propone esta edad. Muy bien. Ahora, vamos a ver desde el otro ángulo, ¿no? Imagínate una mujer con 35 años que todavía es soltera y quiere vivir la vida y está en esa etapa de la menopausia. ¿Cómo le explicas a tu entorno, ¿no? Que estás en este momento? Es complicado porque la sociedad de todas maneras tiene una serie de expectativas sobre ti, pero yo creo que ahí es importante empoderarte y fortalecerte y entender pues que la vida te tocó así, ¿no? Entonces hay tratamientos, ahí sí se les da tratamiento de sustitución, ¿no? Un buen tratamiento de sustitución, porque también una menopausia precoz te condiciona a una osteoporosis, problemas cardíacos, ¿no? O sea, una serie de situaciones que el estrógeno a las mujeres nos protege. Ok, vamos a revisar algunas causas, ¿no?, de la menopausia prematura. Bueno, el tabaco es un factor de riesgo, anomalías genéticas, trastornos autoinmunitarios, infecciones víricas, trastornos metabólicos, quimioterapia, radioterapia, extirpación quirúrgica de los ovarios. También es un factor eso. Sí, conversábamos, llamábamos la menopausia precoz iatrogénica, ¿no? Producida por un tratamiento médico, ¿no? Entonces, sí se da. Es importante el tabaco. El tabaco es un factor que inflama por todas partes. Es un factor de riesgo asociado, creo que a todas las enfermedades, ¿no? Sí. Cuando uno lee, cuando uno revisa, el tabaco siempre está en la lista de factores de riesgo. Sí, una vez creo que hablamos del tabaquismo y la lista era interminable. Habíamos acabado el programa y todavía seguíamos con todos los daños del tabaco en nuestro organismo. A ver, vamos con el siguiente dato porque esto es lo que más les interesa a las mujeres. Que los doctores se explayen y que nos expliquen bien todo sobre la terapia hormonal. Esta puede tener algunos riesgos según la historia clínica y familiar. Doctor Ibarra. Es toda una historia esto de la terapia de reemplazo hormonal. Apareció esta terapia en los años 70 para adelante con mucha precaución y se puso de moda en los años 80, ¿no? Empezando ya este nuevo milenio,
se tuvo mucho reparo nuevamente en la terapia de administración o de reemplazo hormonal, sobre todo hablo de la sistémica, ¿no? Pero últimamente se han revisado datos y nuevamente se ha visto, en medicina, ustedes saben, nosotros sabemos que todo es riesgo-beneficio. No hay absolutamente nada perfecto, nada ideal. Pero en ese contexto, revisando los últimos datos sobre el tratamiento de reemplazo hormonal, se ha visto que el beneficio es favorable para la mujer. ¿De acuerdo? Manejando evidentemente datos que no lo vamos a discutir, la cantidad, la dosis que se da ahora es menor, la vía de administración preferentemente ahora por vía transdérmica, no ya lo que se pensaba o lo que antes se usaba, ¿no? La parenteral de depósito de un mes y luego la vía oral, ¿no? La vía oral con dosis menores y ahora ya se pasó a la transdérmica que utiliza dosis aún menores. Eso se ha cambiado. Todo eso ha cambiado, la vía de administración ha cambiado, la dosis de administración ha cambiado y el criterio también, porque ahora se da con mucha mayor facilidad. ¿Qué tener en cuenta? Lo que hemos hablado al inicio del programa, el aspecto preventivo. Papá Nicolau, mamografía, los lípidos, colesterol, todo es una evaluación. Historia familiar. Historia familiar, ¿no? La intensidad de los síntomas, ¿no? Y con todo ese contexto ya damos una terapia adecuada para la mujer. Claro, justamente creo que a la población le falta conocer esa parte de la individualidad, ¿no? Porque piensa, mujer menopáusica toma esto. No, pues es paciente mujer que va a entrar en una etapa, tiene que ir a una evaluación para ver cuál es lo mejor para cada uno de ellos. Y ahora, para empezar el tratamiento, lo que siempre vienen diciendo, métodos higiénico-dietéticos. Buen peso, manejo del peso, eso es creo que la mitad de todo. Para todas las enfermedades. Así es, para todas y también para la menopausia. Segundo, ejercicios aeróbicos de 30 a 45 minutos al día, todos los días, de bajo impacto, desde caminar y respirar bien hasta trotar, hacer spinning, lo que desee. Aeróbicos, media hora, 45 minutos, manejo de peso y con eso ya tienes bastante. Control del estrés, lo que hablábamos, Oscar, ¿no? Control del estrés. Pero muchas mujeres pueden decir, doctor, pero yo limpio mi casa en media hora. ¿Eso se consideraría como ejercicio? No se considera. Sacudir, barrer, trapear. No, el metabolismo va a cambiar cuando tú te dedicas a hacer algo de manera continua y crónica. Nada es mágico, tiene que ser continua. Te pones tu ropita, tu gorrito y sales a caminar y a respirar media hora. No es que voy de acá al mercado y compro y yo camino porque voy al mercado y vuelta. No, eso no es así. Tenemos que dedicarle buen tiempo a algo que nos va a dar un rédito inmenso, que es la buena salud. ¿Hay algunas vitaminas que podrían ayudar, por ejemplo, a combatir un poco estos síntomas o a que no sean tan bruscos? O algunas frutas, habla mucho del cranberry. Sí, yo lo que quisiera es que la población interiorice que hay que comer bien, sano. Eso es la mejor vitamina que existe. Después podemos hablar de algo de suplementos, de complementos, etcétera, pero creo que la idea clara es comer bien. Una buena cantidad de ensalada, ¿no? ¿De acuerdo? Proteínas, carbohidratos, etcétera. Entonces, manejo de la dieta es lo esencial. Yo creo que eso llevaría todo un capítulo especial, cómo alimentarse bien. ¿Qué podemos dar un poco más a las mujeres? Yo creo que el calcio. Un poco más evidentemente de calcio. Hay que aumentar el calcio. Si tienes una buena dieta, no vas a necesitar inclusive, ¿no? Ni siquiera eso. Lo que siempre hemos conversado, ¿no? Que no hay pastilla mágica. La pastilla mágica, porque todos buscan la pastilla mágica. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo quisiera poder tener un amuleto y decirte, toma esto y lo guardas en tu bolsillo, no tienes que hacer nada y todo se va a arreglar. Eso no existe. Desde que el ser humano, en los albores de la civilización, buscaba una solución mágica a sus problemas. Pero ya en el siglo XXI tenemos que aceptar que para estar bien yo tengo que dormir bien, tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicios, tengo que manejar el estrés, me tengo que rodear de personas positivas. O sea, tengo que hacer una serie de cambios, si es que no los tengo, o mantener una estabilidad emocional que me permita manejar bien los diferentes momentos de la vida, ¿no? O sea, la menopausia es uno de las etapas más de la vida. Y hay que poderla manejar bien, saber a qué me estoy enfrentando, tener mi doctor de cabecera, si me mandan medicamentos, tomar los medicamentos, ir al control, lo que siempre hablamos con Leslie, ¿no? Porque ya, el doctor te da, le fue súper bien, un año después, lo tomé un mes, pero me hizo mal, lo dejé. Entonces, se perdió el tiempo, ¿no? Entonces, una alimentación sana es fundamental, ¿no? Evitar los alimentos procesados, porque
no te ayudan en nada. Entonces es mejor comer una buena ensalada, frutas, verduras. Evidentemente si comes de vez en cuando pues una hamburguesa Pero es un gusto, ¿no? Pero no pasa nada, es parte pero de la sí. dieta diaria. No, pero si comes frituras, fumas, no haces ejercicio, estás con sobrepeso Con estrés todo el día. y vas a esperar que el doctor Ibarra te dé una pastilla mágica que solucione todas las molestias, eso no va a suceder. Y justo ayer también comentábamos el tema del calcio, Sí. ¿no? O sea, en este caso sí funcionaría siempre y cuando volvemos a repetir, viéndolo de manera individual. Claro, acá serviría un suplemento de calcio porque puede haber osteoporosis más adelante por la falta de hormonas todo el cambio hormonal que existe. Y para eso se requiere un suplemento que el médico tiene que prescribirlo para poder usarlo. Porque usar calcio también en forma exagerada da estreñimiento. Usar calcio en forma exagerada puede dar problemas cardíacos. Entonces no se puede tampoco tomar por tomar. La idea es una indicación médica. ¿Y el fijador de calcio? Sí, quería complementar también, efectivamente, no solo el calcio, sino también que el calcio no se fija correctamente por la falta de estrógeno. Entonces, necesariamente hay que dar fijadores de calcio, ¿no? Al endonato, gracias a Dios, ahora tenemos fijadores de calcio de uso anual, una sola pastilla mensual, etc. Entonces, con eso Suficiente. manejado, ¿no? Así que si tomamos calcio pero no tomamos el fijador, no va a servir de nada. Estaríamos haciendo el tratamiento completo. Claro, ¿no? Vamos a repasar algunos posibles riesgos de la terapia hormonal, ¿no? A ver, doctor, usted va a ir diciendo si está bien, si está mal. Enfermedades cardíacas. Sí, efectivamente, ya de la propia menopausia aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas en la mujer, ¿no? Hay una diferencia epidemiológica entre los problemas cardíacos entre varones y mujeres porque los estrógenos son cardioprotectores, por llamarlo de alguna manera. Entonces, a esta edad ya se emparejan los riesgos. La ¿no? estadística, ¿no? Cáncer de seno, cáncer de útero, también. Así es, están relacionados sobre todo el cáncer de mamas, el cáncer de endometrio, hay que entender que el útero no es un solo tipo de tejido, sino hay varios. El más frecuente es el cáncer cervical, pero también tenemos el endometrial, que en este caso es hormonodependiente, ¿no? Y coágulos sanguíneos, enfermedades de la vesícula. Así es. Mucho cuidado en administrar estrógenos en las pacientes que han tenido accidentes o eventos tromboembólicos, ¿no? En ellas está contraindicado, no se debe de dar, ¿no? Entonces en ellas está prohibido. Y los problemas de la vesícula también, porque enlentece el vaciado vesicular y forma los cálculos, etc. Por eso es importante siempre, ¿no?, contarle toda esta historia clínica al médico, ¿no?, para que se empape de toda la información. A ver, vamos con algunas consultas. Irene dice, tengo 51 años, me han extirpado el útero y solo tengo un ovario. Desde hace unos meses estoy con la libido por el suelo. ¿Qué puedo hacer? A ver, en ella habría que ver el tiempo en que hace cuánto se extirpó el útero, ¿no? Para individualizar el tratamiento y el consejo, ¿no? Puede ser que haya sido hace muchos años y esto ya podríamos, si es el problema de la libido sexual es reciente, entonces podríamos atribuir una falta de hormonas, ¿no? Un solo ovario, pero tener en cuenta que un solo ovario es como tener los dos, ¿Sí? ¿no? O sea, no habría ningún problema. No sería tratada como una paciente especial, pero sí me llamaría la atención la ausencia de útero. La propia ausencia de útero puede tener un impacto, y en este caso María nos podría ayudar, un impacto psicológico, emocional en la mujer, ¿no? En sentirse amputada. Entonces sí se ha hecho estudios que la mujer que ya no tiene útero inmediatamente tiene una respuesta sexual mucho más disminuida, un deseo sexual pero mucho menor. Es un tema psicológico. Es un tema psicológico, ¿no? Porque el útero no tiene ninguna acción hormonal, ¿no? Claro. Inclusive siempre preguntan, ¿no? Tengo miedo de hacerme la ligadura de las trompas porque va a haber cambios hormonales. No tiene nada que ver. Y esa sensación de la extirpación del útero, a pesar de que no van a ser mamás, siempre tienen esa sensación. Siempre tienen, ¿no? sí. Entonces, y en una digamos, mujer que no ha tenido hijos hay que tratar de preservarlo, aun cuando de repente nunca llegue a tener hijos, ¿no? Entonces aquí estaría relacionado, ¿no?, esta libido por el suelo con que le han extirpado el útero. Podría ser. Sí, tendríamos que tener el dato cuándo fue la cirugía, ¿no? Si la cirugía fue muy anterior y se ha presentado recién los problemas estos de libido sexual, podríamos ver que estaría más bien por el problema hormonal, ¿no? Y ahí lo trataríamos como una deficiencia hormonal, dando el tratamiento que mencionamos en un inicio. Requiere una evaluación por su ginecólogo. Ajá, muy bien. A ver, más consultas.
Sonia. Sonia en el Facebook nos ha puesto: mi ginecóloga dice que debido a los miomas que tengo no podré usar hormonas. ¿Sería beneficioso optar por el uso de fitohormona? A ¿Qué es ver, la fitohormona? las fitohormonas son los análogos a las hormonas sexuales femeninas que provienen de los vegetales. Entonces, como la soya, el camu camu, esta planta de la selva, el aguaje, perdón, ¿no? Se me había ido. Bueno, del aguaje, etcétera, son concentrados que se dan a las mujeres y que tienen una función análoga a las hormonas femeninas. Y ahora, así como tienen los efectos beneficiosos de la hormona natural, también tienen efectos que podrían hacer crecer los miomas, ¿no? De manera de que en ese caso habría que ver si es que hay necesidad o no uso de hormonas, ¿no? Si no hay necesidad, evitamos si no pueden crecer los miomas nuevamente. Así estés utilizando los fitoestrógenos. Claro, el hecho de que sea un producto natural, de origen vegetal, no lo exonera de tener efectos secundarios. Claro. Muy bien. ¿Nos vamos a la pausa o tenemos más consultas? Nos vamos a la pausa, venimos con el SAMU y continuamos hablando de la menopausia. Manden sus consultas, les estamos esperando. Nuestro bloque de emergencias médicas con el personal del SAMU. Hoy nos acompaña el licenciado en emergencias Francisco Ovalle. Un saludo para el doctor Malpica, que está en Trujillo, me dicen. Así que, doctor, sus saludos. Estamos también con Fiorella y Daniela, quien va a ser nuestra modelo el día de hoy, porque vamos a dramatizar, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, sufre de un esguince. Sí. Que nos puede pasar en cualquier momento. Bueno, sí. Las consultas que entran a la central SAMU generalmente son por esguinces, ¿no? Fracturas y luxaciones. Hay que saber diferenciar. Esto no nos enmarca en las patologías osteoarticulares. Osteo, hueso, articulación, ¿no? Cuando hablamos de esguince, ¿es lo mismo que decir me he doblado el tobillo? Torceduras comúnmente. O me he torcido el tobillo. Sí, entonces el esguince es cuando nosotros tenemos una fuerza externa y los ligamentos que soportan esa estructura sufren la presión, ¿no? Entonces hay pequeños desgarros dentro del ligamento. La luxación es cuando ya se sale fuera de la articulación y la fractura ya es otra cosa. Generalmente, ¿no? Estos esguinces son de forma bien boba, ¿no? Bueno, sí. Algunos de ellos. ¿Usas ¿no? tacos? Sí. Eres propensa, ¿no? Candidata número 1. Ok, entonces lo que vamos a hacer es escenificar más o menos lo que se haría en casa cuando tengamos una lesión de esguince de tobillo, ¿no? Recordemos que los esguinces no solo son el tobillo, también pueden ser en manos y en dedos, ¿no? Generalmente, ¿no? Cuando nosotros nos caemos, la primera reacción es llevar las manos hacia el frente para evitar golpearse, ¿no? Entonces, en este caso, lo que va a hacer Fiorella es indicar qué zonas se ven afectadas y lo que vamos a hacer es limitar el movimiento del esguince, de la zona afectada, ¿no? ¿Qué sucedería, por ejemplo, Francisco, si tenemos este esguince y seguimos caminando? Sí, es que hay diferentes grados de esguince. Tenemos grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 generalmente te permite seguir caminando y si estás en caliente, si estás haciendo algún deporte, si estás haciendo alguna actividad, generalmente te permite seguir haciendo esa actividad. Luego, pasado el tiempo, sí ya se denota una limitación en el movimiento. Claro, porque se empieza a inflamar, a hinchar. Sí. Ese es uno de los síntomas. Entonces, generalmente se hacen en dos. Los ligamentos que sufre son dos, el externo, que Fiorella lo va a señalar, y el interno. Entonces, las personas en casa que han sufrido un esguince, generalmente en el ligamento medio, entonces tenemos que se hace el medio huevo, ¿no? Sí. Eso no es otra cosa que un hematoma que se formó dentro, ¿no? Se pone moradito, se pone moradito y esa presión causa mucho dolor. El dolor es tan intenso que es la que lleva comúnmente a las consultas externas de los hospitales, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es limitar el movimiento con un vendaje. Primero, Fiorella va a realizar un anclaje en la parte superior y luego va a ir hacia abajo para limitar el movimiento y que esta pierna no se presiona, porque lo que nosotros necesitamos es circulación para que ese hematoma se reabsorba. Siempre en 8, ¿cierto? Siempre en 8. Ok, en 8.
Y lo Muy que bien. tenemos que hacer es no pisar Sí. con ese pie. Lo que no debemos hacer es Ponerle peso. ponerle peso en este caso y culturalmente nosotros decimos hay que sobar, ¿no? Para que baje la inflamación. Claro. Eso nunca se hace. Entonces lo ideal es poner en el primer momento, hielo, ¿no? Para que baje un poco la inflamación y luego acudir a consulta externa. ¿Por qué? ¿Por qué acudir a consulta externa? Cuando nosotros tenemos una luxación, cuando el huesito se sale de su lugar, generalmente en un 30% se asocia a una fractura o a una fisura, ¿no? Pero en este caso, como estamos tratando el tema de esguinces, nosotros también en algún momento en el grado 2, en el grado 3, debemos descartar una fractura. Y eso se logra en un centro hospitalario. Activas el sistema, llamas al 106 y el médico te evalúa y según ello decide el traslado para sacar una placa, que es lo que nos va a dar un diagnóstico definitivo. Claro, que es lo más habitual, ¿no? Siempre hacer la plaquita. Sí, Ajá. la plaquita es Ajá. para el descarte y para el diagnóstico definitivo y el tratamiento definitivo. Ahora, cuando ya llegamos a casa, ¿cuáles son los cuidados que deberíamos tener? ¿Y cuánto tiempo más o menos dura todo este proceso de inflamación, dolor? Bueno, el dolor va desde los 3 hasta los 8 días, pero dependiendo cuando antes inmovilizas el miembro y restringes el movimiento, la recuperación es más pronta, ¿no? Entonces nosotros debemos tener en cuenta que menos movimiento a la zona afectada, la recuperación va a ser más pronta, ¿no? Entonces, también uno de los síntomas principales, de los signos principales que se evidencia en la zona de la lesión es en este caso la habíamos maquillado, pero ya lo cubrimos, tenía un poquito de la coloración ya del hematoma en sí, Claro, ¿no? ajá. Entonces debemos tener en cuenta que dependiendo la zona de la lesión del ligamento, se hace un hematoma y lo que conocemos nosotros como equimosis, ¿no? Claro. Entonces debemos tener en cuenta esos signos que vamos a ver. Hay inflamación, la equimosis y la limitación del movimiento. Entonces la persona también cuando trata de pisar le va a doler, ¿no? Ahora, aquí tenemos en la Junta Médica un bloque natural, ¿no? Y habíamos hablado del llantén, que es antiinflamatorio. ¿Podríamos colocar llantén en esa zona para ayudar a desinflamar? Bueno, los fisioterapeutas recomiendan la arcilla combinada con vino tinto, ¿no? Y se hacen unos empastes para colocar encima de esto. Pero ¿Arcilla esto con vino tinto? Bueno, esto es una sugerencia alternativa, como tú, Ajá. ya que tocábamos el tema alternativo, ¿no? Ujú. Pero el llantén no lo has contestado. El ¿sí? llantén, sí, el secreto de la abuelita, ¿no? El Ajá. secreto de la abuelita siempre nos ha Unos servido, emplastes, ¿no? Sí, Se suele emplastes, colocar sí. en esa, Sí, es en esa zona. básicamente para la inflamación y la reducción del hematoma, ¿no? Ahora, también tenemos mucha costumbre de que cuando ocurren estas cosas vamos al huesero. Sí, Ujú. equivocadamente, ¿no? Equivocadamente. Nosotros debemos acudir al personal de salud, llamar al 106 para hacer para que el médico haga la evaluación correspondiente y si se decide un traslado, una placa para un diagnóstico definitivo. Ahora, una vez que ya han pasado por todo este proceso, han pasado los 8 o 10 días, vamos a poner que ha pasado un mes, ¿cómo se queda esa articulación? ¿Se queda resentida Bueno, después de esto? Sí, claro. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es tener un diagnóstico definitivo que se va a hacer en un centro hospitalario para que el profesional correspondiente haga el tratamiento adecuado, ¿no? Si nosotros nos quedamos con cierto dolor es porque nosotros no acudimos al centro hospitalario y queda la sensación del dolor constante, ¿no? Entonces se vuelve un estado crónico. Lo que debemos hacer es que el profesional, en este caso el rehabilitador, tome las medidas necesarias para el tratamiento y evitar esos dolores crónicos. Y la placa es muy importante porque a veces tenemos pequeñas fisuritas, que son unas rajaduritas en el huesito, que nos va a limitar el movimiento, ¿no? Entonces deberíamos hacernos la placa en el momento en que ocurre el esguince y después también para verificar cómo está. Sí, claro. O sea, nosotros hacemos ese se llama placa de control, ¿no? Para ver si en el caso de que si haya una fisura se ha solucionado de manera correcta. Y en el caso de que hagamos deporte, ¿de cuánto tiempo ya podemos volver a esa actividad? Bueno, por eso digo dependiendo hasta el tiempo que nos dé el alta, ¿no? Digo, cuanto más rápido es la intervención, la restricción del movimiento, es mucha mejor la recuperación, ¿no? Ajá, muy bien. A ver, doctores, que están ahí muy conversadores ustedes, opiniones, por favor. Le estaba contando a Oscar que cuando yo tuve un esguince,
lo más importante es el reposo, pero me prestaron una bota. Yo le decía la bota de Robocop, una bota de acrílico. Realmente súper buena, ¿no? Y la mayoría de personas no saben que ya hay acá, que se puede conseguir. Sí, sí, bueno. Lo que nos logra hacer estas botas es restringir el movimiento y volvemos a repetir, cuanto más rápida la intervención y la restricción del movimiento es muy buena, es mucho más pronta la recuperación. Ahora, ¿haría falta usar muletas o eso ya es exagerado? Bueno, dependiendo del diagnóstico definitivo, ¿no? Nosotros en casa no podemos determinar eso, es por eso que acudimos al centro hospitalario para que el traumatólogo y luego el rehabilitador haga su trabajo en cuanto al problema, ¿no? A ver, Leslie, ¿qué te ha pasado? Sí, lo que estamos conversando también es que las personas tienen la mala costumbre de movilizar esa articulación para meter el hueso en su sitio, para colocar lo que se salió en su sitio. Lo que están haciendo es empeorándolo. Entonces, lo que deben hacer es, por favor, inmovilizar el miembro, no moverlo mucho. Sí. Si quieren colocar la arcilla se puede colocar encima y el vino para bajarle la tensión. Bueno, esas son algunas alternativas que tenemos. Lo que dice el doctor es, estamos hablando ya de luxaciones, cuando ya el huesito salió fuera de la articulación. Yo pensé que ibas a decir, lo que dice el doctor del vino está en lo cierto. Bueno, esas son algunas alternativas que se manejan hoy en día, ¿no? Ajá, muy bien, vamos a agradecer al licenciado Francisco Ovalle por haber venido hoy aquí a la Junta Médica. Está de estreno el doctor. Muy bien, también agradecemos a Fiorella y a Daniela por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, pero antes tenemos otra consulta, esta sí sobre nuestro tema del día. Lisette dice, ¿la temirena puede traer consecuencias para la menopausia? Este método genera menstruación irregular. Pausa y regresamos ya con lo último aquí en la Junta Médica. Volvemos. Bien, regresamos aquí al programa Junta Médica y estamos hablando de la menopausia. Nos quedamos con una pregunta de Lisette que decía, ¿la temirena puede traer consecuencias para la menopausia? ¿Este método genera menstruación irregular? Sí, genera menstruación irregular, pero no tiene absolutamente nada que ver con la menopausia. Nada, es otro el mecanismo por el que altera la menstruación o produce falta de menstruación inclusive. Después de algunos meses de uso de la T con levonorgestrel, se va suspendiendo la menstruación y puedes tener falta de menstruación 2 o 3 años porque dura 5 años este dispositivo. Pero es otro el mecanismo, no hay preocupación, muy seguro, mantiene la fertilidad, así que no habría por qué... No hay ningún síntoma. No, ninguno. Raro. Pero puede pensar que como hay ausencia de menstruación durante varios meses, que ya entró al periodo de la menopausia, así es, y no podría confundir a la paciente. Y los anticonceptivos orales, Oscar, porque durante muchos años se decía que el uso crónico de anticonceptivos orales hacía que se adelantara la menopausia. No, de ninguna manera, porque el uso de anticonceptivos más bien hace que el ovario se quede en reposo, por así decir, y no se vayan consumiendo óvulos. De manera que no provoca ninguna menopausia precoz, pero tampoco protege al ovario para que siga funcionando más tiempo después. Y hemos visto los otros factores genéticos, ambientales, que van a dar lugar a la fecha de la menopausia. Hay muchos mitos al respecto. Sí. Pero todo eso tiene que ser para cada paciente individualizada. Correcto. Repetimos como loro eso. Yosmel en el Facebook nos ha puesto, ¿por qué se da con más frecuencia las infecciones urinarias durante la menopausia? ¿A qué se debe? Tengo 68 años. Qué bonita pregunta. Nos da lugar a hacer ver de que, como hemos visto en algún momento, el trofismo, la alimentación, para que entienda un poco la población, de la calidad de la mucosa vaginal, está en contacto con la mucosa, con la vejiga y la uretra. De manera que si esta mucosa es débil, muy aplanada, hipotrófica, entonces es más fácil que se invadan gérmenes. Es cierto que la menopausia va a ir con un aumento de las infecciones urinarias y el tratamiento allí es tópico. Mejoramos el trofismo de la vagina y vamos a mejorar, eso va a repercutir en el trofismo de la vejiga. En estas cremas tópicas que se utilizan, obviamente tampoco no hay una sola. En el mercado tenemos algunas, ¿no? Porque mucha gente agarra y se va a la farmacia y se compra sus cremas, no se van a mejorar. Jamás. El óvulo, es verdad, los famosos óvulos. Sí, óvulos en crema, y también el principio activo es diferente. Es decir, unos de otros son diferentes. Perfecto, para que la gente esté bien enterada, porque por ejemplo en la parte de infectología yo veo muchas mujeres con infección urinaria,
adultas mayores, más de 60 años. Mira, la siguiente consulta también es uno de los grandes temores, ¿no?, de las mujeres. Madeleine dice, ¿es cierto que cuando tienes menopausia prematura envejeces más rápido? A ver, si el sistema ginecológico que sí tiene receptores para estrógeno se va a ver afectado. Las mamas, la vagina, la vulva, ¿no? Entonces la piel va a tener una repercusión, ¿de acuerdo? Nuevamente tenemos tratamiento para eso, no es una situación dramática, no hay que alarmar si necesariamente te vas a hacer más viejo, no es así. No es así, hay una influencia que es total y completamente manejable. Que hay que tener en cuenta de que se pueden recibir tratamientos seguros, ¿no? Porque durante una época se habló mucho en contra de los tratamientos hormonales, como que era, o sea, cuando aparecieron fue como el boom para todas, ¿no? Había que darle el tratamiento a todo el mundo, después esto produce cáncer y ya nadie quería usarlo porque produce cáncer. Bueno, se ha vuelto a ver, se han reevaluado las dosis, la medicina avanza todos los días, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por hacer para estar bien, ¿no? Para mantenerse saludable. Ok, muy bien. Pasamos a la siguiente consulta. ¿Tenemos más preguntas? Next. Ahí está. Deli. ¿La menopausia produce incremento en la presión arterial? Bueno, puede haber aumento de los eventos cardiovasculares. Ya hemos visto que influyen los estrógenos en el manejo del HDL, del colesterol bueno, en el manejo de los triglicéridos, disminuye el colesterol bueno, y aumenta los triglicéridos. Estos se pueden depositar en las arterias y las arterias con arteriosclerosis pueden tener un aumento a la larga repercutir en la presión arterial. No es causa y efecto por si acaso, ¿no? Pero sí tiene alguna relación en los problemas cardiovasculares. Atento con eso. Muy bien. Más preguntas, por favor. Diana dice, mi periodo se retiró hace 10 años, ahora tengo 58, pero siguen los bochornos. ¿Cuánto dura esta molestia? La molestia es una situación idiosincrática, en algunos unos meses, algunos unos años, y la señora ya tiene un tiempo importante. La recomendación es que si repercute en su calidad de vida, a buscar tratamiento. O sea, no hay forma. Que le den algo para que se pueda nivelar en el tema hormonal, ¿no? No es, o sea, depende mucho del paciente y su tolerancia a la molestia, ¿no? Pero sí hay tratamiento, tiene que ir al doctor. ¿Cuánto tiempo más podrían durar estos bochornos? Porque ya dicen 10 años ya después de que ha dejado. Es impredecible. Puede tener 75 y seguir con los bochornos. Claro que sí. Porque lo que hablábamos, ¿no? Era una paciente con obesidad, bajó de peso después de una enfermedad seria, pero en la grasa se formaban las estronas, ¿no? Entonces era como que tuvo bochornos durante muchos años hasta que se llegó a nivelar en su peso. O sea, no es que uno, digamos, deja de menstruar ya durante 2 años, que digamos ya pasó la menopausia y se acaban los síntomas. Así es. Estos pueden todavía seguir años después. Correcto. Maribel. Maribel nos pone, después de una histerectomía, ¿es necesario seguir haciéndose el Papa Nicolau? ¿O qué tipo de chequeo ginecológico se debe hacer anualmente? Si es que la histerectomía, como la gran mayoría, fueron por causas no neoplásicas, por patologías benignas, ya no hay que hacer el Papa Nicolau. Pero si fueron por causas premalignas, sí hay que continuar haciendo el Papa Nicolau. Claro, es lo último. Sí, hay que continuar. Ajá. ¿Y se pueden hacer otros chequeos? No, como toda mujer, deberemos hacer los mismos chequeos que toda mujer que tiene útero, igual. Ahora, pero podría ser una histerectomía en donde se ha dejado el cuello y ahí hay que seguir haciendo Y el si Papa tiene el Nicolau. cuello hasta los 65 años haciendo el Papa Nicolau. O sea, hay que preguntar cuando te operan si ha sido una histerectomía total, ¿no? Parcial. O parcial, o te han dejado el cuello uterino, porque ahí sí hace Papa falta. Nicolau. Sí, ahí sí hay que hacerlo. Sandra dice, ¿es cierto que los síntomas son para siempre? Nuevamente volvemos con el tema de los síntomas. No necesariamente. En algunos, la gran mayoría son pasajeros los síntomas y ahí quedan. Pero con el tratamiento hormonal la gran mayoría mejora. Remite, sí. Claro que sí. Sí. Y aquí hablando de los cambios de humor, generalmente estos cambios de humor, ¿cómo se pone la mujer? ¿Más irritable? Sobre todo irritable. Irritable. ¿No? ¿Qué cosa es la irritabilidad? Es la baja tolerancia a situaciones que yo me doy cuenta que no son para tanto, pero me las tomo como si fueran catastróficas, ¿no? Y no me puedo controlar.
O sea, por más de que uno es consciente... Explotas, estás de mal humor, contestas mal, coincide con la adolescencia, muchas veces la adolescencia de los hijos o las ausencias de los hijos, y está lo del síndrome del nido vacío, ¿no? En donde si una mujer se ha dedicado a ser mamá y ya no tiene sus pollitos, no sabe qué hacer, ¿no? O sea, más bien una mujer sana emocionalmente después... Por fin, ¿no? Todo el tiempo ahora es para mí, voy a hacer mis cosas. Pero hay muchas mujeres que se deprimen porque en su relación con la pareja, por ejemplo, han sido socios de crianza, ¿no? Se conocen como papás, pero no han cultivado su lado de pareja. Entonces se miran, no saben qué hacer juntos cuando ya no están los chicos. Y no saben ni de qué conversar. Ni de qué conversar porque siempre han hablado de los chicos, ¿no? O siempre han salido en familia. Por eso es bien importante preventivamente a todas estas cosas. Si tienes una pareja, cultiva tu relación de pareja. Sal a solas con tu pareja. Eso es bueno, inclusive para los chicos, la imagen que tienen de cómo es una relación de pareja, ¿no? A veces el tiempo te gana y no tienes una cita a solas, porque salir, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer, ¿no? Entonces, si salgo con el mayor, sola con el mayor, la relación es de un diferente. tipo. Si salgo con mi hija, es otro tipo de salida. Si salgo con menor, salimos los 5 es otra, y si salgo solamente con mi esposo, es otro tipo de conversación, otro sitio. Es bien importante, ¿no? Probablemente no se pueda todas las semanas, pero sí tiene que estar en nuestra agenda. Ahora, ¿se podría llegar a una depresión? Claro, claro que a sí. consecuencia de estos cambios de humor constantes. Porque comienza el entorno a tratarte también negativamente, ¿no? O sea, la familia, así como cuando hay un proceso de adolescencia se afecta a toda la familia, cuando hay un proceso de menopausia también afecta a la familia, ¿no? Y la mamá no está loca, está teniendo cambios hormonales. Entonces gritarle loca, menopáusica, no ayuda, ¿no? Entonces, porque sí puede llegar a deprimirse. Comienza la etapa en donde ya no vas a los matrimonios de tus amigas, ¿no? Sino vas a los velorios de los papás de tus amigos. Entonces comienzan a haber cambios, no a raíz de la menopausia, pero alrededor de, que sí pueden condicionar cuadros de depresión, ¿no? O sea, tener menopausia no es que te va a dar depresión, pero puedes tener varias cosas en puede ser un simultáneo. factor. Así es. Lo otro también que existe, María Luisa, es que cuando muchas personas se casan, su vida social se acaba. Ajá. Y eso no debería ser. No. Porque me parece medio... Por ejemplo, hay gente de la universidad, por ejemplo, que vamos a reuniones, son pareja, pero se van temprano porque se va a quedar acá y van a tomar. Digo, pero si la gente lo conoce. Si ya sabemos cómo son. Ya saben cómo son. Los cohiben. Sí, o sea, dejan de tener amistades, ya no salen, y después cuando quieren retomar ese tipo de actividad de su vida es más difícil. Correcto. Porque van pasando, la amistad, si bien es tú te reencuentras con un amigo y vuelves como a tener 15 años, 20 años según la etapa en que lo hayas conocido, sí hay que cultivar las relaciones interpersonales. Y lo que hablábamos en algún momento también, ¿no? O sea, ¿cuál es la medida de la felicidad? ¿Quiénes son las personas felices? Son aquellas que tienen un buen soporte social de amigos, no conocer, o sea, no es tener 1000 contactos en el Facebook, es tener mis amigos con los que me junto, salgo a comer, o me junto y salgo a jugar fulbito, o me junto. O sea, ese soporte, eso es la felicidad, ¿no? O sea, tener plata, éxito laboral, son cosas, Pantalla. son alrededor de... Ayuda no a la mal. felicidad, pero no lo es. Pero no completo. cuando se han hecho estudios, lo que se ve es que las personas que se declaran felices son aquellas que tienen un buen soporte familiar y de amigos. Ujú. A ver, seguimos con las consultas. ¿La menopausia se puede presentar con convulsiones? No. Tengo 51 años y he convulsionado 2 veces. No, de ninguna manera. No. No tiene nada que ver una con otra cosa. Hay que acudir al neurólogo. La convulsión no es un síntoma muy banal. Ese síntoma sí hay que tener cuidado. Una cosa es tener fiebre, un malestar, y otra cosa es tener una convulsión. A ir Ahora al tenemos que neurólogo. revisar que no tenga algo arriba, ¿no? Ajá. Algún efecto de masa, algún quiste o Neurólogo, algo. alguna cosa neurológica. Ujú. Que vaya al neurólogo. Sonia dice, ¿la menopausia provoca ataques de ansiedad? Sí podría, ¿no? Porque hay cambios hormonales, hay cambios de humor, y podría ser que desencadene en alguien que ya es ansioso crisis de pánico, crisis de ansiedad. Hay tratamiento, se puede ayudar un montón, ¿no? O sea, el hecho de tener de estar desarrollando la menopausia no quiere decir que tengas que soportar todos los síntomas estoicamente, como era hace, ¿cuántos? ¿50 años? ¿No? 80 años, no había nada que hacer. Ahora sí. Muy bien. Claro que sí. Más consultas.
La siguiente, dilema. ¿Dilema? Dilema. ¿Se pierden las cejas y el cabello durante la menopausia? No, puede ser que el cabello pierda un poco de brillo, de tonicidad, lo que fuera, pero no hay pérdida de cabello, ni mucho. Y las cejas no. No, las Sí, cejas no. genética. Es alopecia. Ajá. Sí, genético. Marisa, ¿y hay algún cambio de buen humor en las pacientes? O sea, en sentido contrario, todo de es que la malo. persona se vuelva alegre todo el irritable, tiempo. ¿no? Se pone acá más alegre, más Lo que pasa es que estamos eufórica. hablando de los síntomas que son notorios, ¿no? Porque y suele ser que nos fijamos cuando alguien está mal, Claro. ¿no? Pero sí, podrían haber personas que están tranquilas, que no les da mayores molestias, que están contentas, por fin soy libre de usar mi plata en mí, por fin soy libre de si cocino o no cocino, ¿no? O sea, sí, podría ser un... Sí, porque hay muchas mujeres que te dicen, yo nunca me di cuenta que estaba menopáusica. A ver, un poco en la vida sexual también. Hay mujeres que tienen terror al embarazo no deseado. ¿De acuerdo? No quieren o no pueden usar anticonceptivos. Viene la menopausia y ya ese terror se les fue y disfrutan de su vida sexual. Así que no todo esto no es absoluto. Pueden Depende haber de cada mujeres que sí persona. tienen cambios positivos en la sexualidad, sino que para la población y por el programa estamos enfocando pero no todo es en malo. las molestias. Claro. No todo es negativo, por Claro. favor. A ver, Ana dice, ¿cómo conllevan la menopausia o cómo llevan la menopausia las mujeres con trastornos psicológicos como la bipolaridad o borderline? Bueno, como en el caso del hipotiroidismo y en cualquier enfermedad, con cualquier comorbilidad, ¿no? Tienes que estar bien estable, ¿no? Estabilizada. No tendría por qué afectarle más. Quizá los cambios, por ejemplo, en una persona border, ¿no? Cuya característica principal es la impulsividad, el mal manejo de los impulsos, tendría que estar más de cerca con su psiquiatra, ¿no? El bipolar, la persona con bipolaridad también, pero no tendría por qué ser terrible tampoco, ¿no? O sea, Ahora, tendría los que irse medicamentos bien. que uno podría tomar para la bipolaridad o el borderline, ¿tendrían algún efecto con lo que uno pueda tomar para la menopausia? ¿Que se crucen? Ajá. No. No. No, los medicamentos cada vez se cruzan menos entre sí, ¿no? O sea, la industria farmacéutica ha ido desarrollando medicamentos cada vez más seguros. Entonces, y hay que elegir los que no se cruzan, ¿no? Pero no debería haber ningún problema, ¿no? Claro, y esa pregunta es muy buena porque muchas mujeres no quieren tomar ciertas medicaciones. Por eso. Y por eso tienen que ir al médico, porque el médico especialista es quien dice, te voy a dar la droga A, pero se cruza con eso, te doy la B. Es la forma mejor empleada para poder usar el mejor tratamiento. Claro. A ver, Sandra en el Facebook nos ha puesto, si no he tenido hijos, ¿influirá en algo la menopausia? A ver, doctor. Eso me interesa esa pregunta. Sí, una menopausia más intensa, más suave, doctor, ¿qué pasa? No. O sea, la paridad, etcétera, no va a repercutir en la presentación, ni en la edad de presentación de la menopausia, ni en la sintomatología, ni en el manejo tampoco. Entonces, le va a dar la No tiene menopausia- relación. la menopausia Como que le iba a corresponde. dar, Sí, como sí, le le iba a dar. corresponde, Como así le es, iba. como está programada Programado su su menopausia. cuerpo. A ver, Interesante. vamos con la siguiente consulta. Reina dice, mi periodo me vino a los 10 años, ahora tengo 35. ¿Es posible que se me adelante la menopausia? Ese es un temor muy frecuente. Si tuvo la menarquia temprana, ¿voy a tener menopausia temprana? No tiene... No está relacionado. Ninguno. No, habría que estar tranquilo. Muy bien. Más consultas. Carla. Tengo 48 años y hace 6 se me cortó el periodo. Estoy empezando a tomar magnesio. ¿Ese medicamento tendrá las vitaminas El suficientes? famoso magnesio. El magnesio no es vitamina, es un oligoelemento que tiene que tener una administración adecuada, ni mucho ni poco. No es una panacea, tampoco es un veneno, entonces tomarlo, si es que hay necesidad, indicación médica para ingerir el magnesio, ¿no? En la menopausia no tienen una indicación precisa, No hay indicación. una indicación No hay precisa. ninguna indicación ahí de ningún fármaco de este tipo. ¿Pero qué le podría decir a Carla? ¿Que siga tomando su magnesio? ¿O no tiene ningún efecto Habría que para preguntarle por- contrarrestar los Pero habría efectos que de la preguntarle por qué lo toma, ¿no? O sea, ¿cuál es la indicación para ver si vale la pena que lo siga tomando o mejor haga ejercicio, haga más yoga, haga otras cosas alrededor de... Pero es parte de la propaganda. Porque Sí. la gente toma magnesio, toma colágeno, ¿qué más toma? Cosas raras que en teoría van a mejorar, pero no sirven para nada. Bueno, el realmente. colágeno no se absorbe, ¿no? Sí. Y en realidad uno gasta tanto dinero en estos productos, ¿no? Pudiéndolos invertir de repente, ¿no? En una mejor alimentación, Correcto. Sí. ¿no? En ir a un gimnasio, Por ejemplo, en hoy hacer día deporte. tengo un paciente que fue a la consulta con hepatitis viral y me pidió protectores del hígado.
Y digo, el protector del hígado es no atacarlo. Claro. Es bajar la grasa, bajar las frituras, una dieta adecuada. Pero te piden un algo y tienes que convencerlo para decirle realmente que no hay esas panaceas. Pero va a la farmacia y le venden. Y le venden. Y encima son caros. Es que el efecto placebo, si no es caro, Claro. la gente Sí. no lo compra. Claro. Debe ser bueno porque es caro y ahí te estafan, ¿no? Ayer justo le decía a una paciente, tú estás lista para que te estafen, Ujú. porque como quiere bajar de peso sin hacer esfuerzo, está buscando la pastilla mágica. Claro. No existe. Yo conozco a mucha gente que recién ha cumplido los 30 años y ya toma colágeno. Ujú. Porque dice, pues, para la piel, y le digo, pero eso no tiene ningún efecto. Bueno, de algo servirá. Mientras tanto lo sigo tomando. Claro, pero no se absorbe, No, pues. ¿no? La molécula es muy grande para que el intestino lo absorba. Y A ver, encima- Ruth dice, ¿qué tratamiento puedo recibir para la menopausia si tengo la prolactina Ahí está, eso alta? es más difícil. No menstruo y además tengo insuficiencia renal crónica. Tengo 46 años. Primero, diagnosticar si está o no está en la menopausia. Eso es importante, porque que tenga la prolactina alta de por sí puede estar inhibiendo la menstruación, ¿de acuerdo? Estar causando amenorrea, falta de menstruación. Eso podría manejar bien primero el diagnóstico. ¿Estamos dentro de la menopausia, sí o no? Si es que estamos en la menopausia, tratamiento como a cualquier mujer menopáusica, con síntomas o no síntomas, ¿de acuerdo? En ese sentido. Y si no, manejar el problema de la prolactina, ¿no? La prolactina tiene su tratamiento propio, la hiperprolactinemia tiene tratamiento propio, que lo da el endocrinólogo, bromocriptina, etcétera, lo que fuera. Entonces, da su tratamiento y manejar ese aspecto. Ahora bien, la paciente también tiene insuficiencia renal crónica, suelen tener menopausias estas pacientes, muchas veces alteración de hormonal, claro que sí. Entonces, en ese sentido, nuevamente redundar al inicio de la respuesta, primero un buen diagnóstico en la paciente. Perfecto. Vamos ya con las últimas. Matilde. Matilde dice, tengo trastorno de ansiedad. ¿Cómo diferenciar los síntomas de la menopausia? Tengo 48 años. Es hacer una buena historia, ¿no? Es ir a un especialista y ver, por ejemplo, primero la parte de la menopausia, ¿está o no está en menopausia? ¿No? Hay personas que asumen que, y nunca nadie les ha dicho, a veces yo le digo, vienen y me dicen, no, tengo un trastorno por ansiedad. ¿Y quién te ha diagnosticado? Ah, lo leí en Google, ¿no? El otro día una paciente me decía, he leído y creo que es borderline, ¿no? Pero sigue con cara de tragedia. Yo la conozco hace mucho tiempo y ella me decía, pero yo leía y decía, María Luisa me hubiera dicho el diagnóstico si fuera, ¿no? Entonces saqué el DSM-4 y le leí y no tiene, pues, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico con personas que sepan, ¿no? Con los especialistas. ¿Está o no está en menopausia? ¿No? Y la ansiedad es algo que generalmente ya la persona lo tiene, ¿no? O sea, siempre ha sido ansiosa. ¿Podría incrementarse con los síntomas de la menopausia? Sí. Pero hay que hacer una buena historia y ver de qué se trata, cuál es cuál, para darle el tratamiento adecuado, ¿no? Ahora es cierto que la nueva generación es más ansiosa. Yo te diría que yo veo bastante ansiedad en chicos, bien chicos. Por eso. Porque pero no es porque ellos sean más ansiosos, sino porque el ambiente Los hace así. los hace así, ¿no? Nuestra vida ha sido mucho más lenta, ¿no? Porque te tomabas el tiempo para hacer las cosas, para hacer, ibas a la biblioteca, sacabas la ficha, los chicos ya no van a la biblioteca, no sacan ficha, todo es en internet, todo es... La vida es muy rápida. Es muy rápida, eso genera ansiedad. Y además, los sometemos a un estrés muy pronto. A veces los papás me dicen, pero más adelante también vas a vivir en un estrés. Sí, pero va a ser más grande, ¿no? En este momento hay que cuidarlo para que pueda fortalecerse y enseñarle a manejar la ansiedad, ¿no? O sea, a mí me parece paradójico que en una sociedad que genera ansiedad no le enseña a la persona a cómo manejar su ansiedad. Entonces, sí, se ve con mayor Y frecuencia. lo peor de todo es que todos pasamos por cuadros de ansiedad en algún momento de nuestra vida. Sí. Y si no lo sabemos gestionar, pues ahí vienen después Miren las enfermedades. las enfermedades, eso es. Kelly dice, ¿cómo puedo prevenir la osteoporosis en la menopausia? Las primeras medidas que mostramos eran alimentación, ejercicios, por ahí comenzamos bien, los fijadores de calcio y el calcio. Entonces ya con esas 4 medidas tenemos los pilares esenciales para el manejo de la Una osteoporosis. densitometría ósea para tener de Para base. el diagnóstico, ahora desde la
vamos a decir, 30 años ya hay que prevenir esto, no hay que esperar la menopausia para... ¿Por qué? Porque la osteoporosis ya no vamos a curarla ni revertirla. Podemos detener el avance o disminuir el avance, pero si queremos hablar de prevención, el ejercicio y todo tiene que empezar desde siempre. Ser parte de la rutina diaria, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, ni me digas que te vas a matricular en el gimnasio, porque es Ayala, ¿no? Se matriculan un año, van una semana. Yo no aspiro a que vayas al gimnasio, sería ideal. Yo aspiro a que camines 30 minutos, ni siquiera con ropa de gimnasia, con tu ropa normal, darle 3 vueltas a la manzana y ya estamos. Con eso es suficiente, ¿no? Porque a veces es, me voy a matricular en el gimnasio y la ropa y el tiempo. No es necesario. Si se puede, excelente, pero si no, el día a día. Siempre aquí en todos los programas de Junta Médica los doctores nos dicen por activa y por pasiva, hay que hacer ejercicio, hay que comer saludable. Y les voy a proponer un reto. Un día me voy a llevar a los doctores a hacer ejercicio, a ver si tienen aguante, ¿no? A ver si es verdad que ellos también se ejercitan todos los días. Caminar. Ajá. Y comer sano, una lechuga, Sí. no, mentira. A ver, más consultas. Capquina dice, una vez superada la etapa de menopausia precoz, ¿es necesario tomar hormonas o algún medicamento? Tengo 36 años. Cuando es menopausia precoz, ya es precoz y es una patología, hay que dar tratamiento. Desde que se presentó antes de tiempo, hay que dar tratamiento. ¿De acuerdo? Eso no es una menopausia natural, por eso ya hay un diagnóstico y algún diagnóstico, en este caso ya hecho, hay que dar tratamiento. En ella sí. ¿Y hay pacientes con menopausia que no requieran hormonas? Cuando se presenta la menopausia muy tranquilo, con una vida saludable, etcétera, con No hace eso, falta. así es. Perfecto. A ver, ya vamos con las últimas, que ya nos va ganando el tiempo. Marisol, ¿hay sensibilidad en las encías durante la menopausia? No, no está descrito. Yo creo que esto más sería para un odontólogo. Yo creo que la higiene tiene que ser básica en esto de la sensibilidad en las encías, etcétera. Está muy relacionado con la gingivitis. Lo ¿no? estábamos hablando ayer, justo. Entonces, Pero nada tiene que ver con la menopausia. No, para nada. No tiene nada con las hormonas en esa zona. Muy bien, bueno, esta era nuestra última consulta del día, pero antes, doctores, no queremos revisar con ustedes algunas recomendaciones, ¿no?, para tener una menopausia, digamos, más llevadera. Si usted tiene sofocos, pues evite comidas picantes y el alcohol, ¿no? Si tiene problemas de sueño, limite la cafeína, incluidos el chocolate y el té. Coma en horarios regulares. Fundamental, realice ejercicios, no hace falta de que se mate ahí sudando la gota gorda. Donde camine 30 minutos está más que suficiente. Y tome las cosas con calma. Yo creo que lo más difícil de todo este listado es tomarnos las cosas con calma. Ajá. Así es. Paciencia y buen humor como en todas las etapas de la vida, ¿no? Y cada una tiene sus cosas. Ahora nos hemos centrado en las partes sobre todo negativas porque son lo más llamativo. Pero ahora que tenemos un poquito de tiempo, vamos a centrarnos en lo positivo, ¿verdad? En la Ajá. menopausia. Es una etapa bonita en donde si no hay mayor sintomatología o la sintomatología está controlada con mediante el tratamiento ginecológico, es una etapa simpática en las mujeres porque ya los hijos están grandes, no te necesitan tanto, puedes hacer más cosas, puedes desarrollar proyectos. Hay mujeres que Pueden estudiar incluso. pueden estudiar aquello que no tuvieron tiempo en su momento, ¿no? Pueden comenzar a escribir un libro, entrar a por ejemplo, siempre me gustó el yoga, pero nunca tuve el tiempo para trabajarlo regularmente. Tengo una amiga que se ha vuelto instructora, ¿no? Entonces es como que, oye, a la vejez, pero no es vejez, ¿no? Porque recién tienes 50 años, todavía queda mucho tiempo por caminar y muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es una etapa en donde hay que valorar también la calidad de tiempo que puedes tener. Pero estamos hablando casi todo el programa, ¿no?, que se suele cruzar la menopausia con la adolescencia de los hijos. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si una mujer ha tenido los hijos, digamos, yo qué sé, llegando a los 40 años, 38, y cuando le viene la menopausia, su hijo o su hija aún es chiquita, ¿no? O sea, ¿cómo llevarlo ahí? Es como en todo tener mucho manejo, mucha muñeca, ¿no? Porque si bien los adolescentes tienen toda una sintomatología, los más chiquitos también necesitan mucha dedicación y la mamá no durmió bien, la mamá sudó, la mamá está de mal humor, ¿no? Hay que explicarles a los chicos. Los chicos son muy inteligentes, ¿no? A veces cuando yo veo niños desde los 12 años, ¿no?, les pregunto y los papás me dicen, no sabe nada de tal cosa. Y le digo, ¿y por qué te han traído? Porque mis papás se van a separar, ¿no? Y los papás creen que nunca escucharon nada. Estamos enterados. Están más enterados, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión? Que está bien, ¿no? Te pelean mucho. Yo opino que mejor ya, ¿no? Cada uno por su lado. Sí, hay que explicarles.
Cuando una mujer entra en menopausia, entonces deberíamos tener un control por ginecología, un control por apoyo psicológico, Correcto. ¿no es cierto? Y de acuerdo a las comorbilidades que presente, apoyo de los demás profesionales. Yo creo que medicina interna, por lo menos, ¿no? Una vez al año y ver los problemas metabólicos que son más frecuentes a esta edad. No te salvas, Leslie, ¿eh? No me salvo. Justo, las tres especialidades que van a estar involucrados, ¿no? en todo este proceso de la menopausia. Nos quedan 2 minutos. Recomendaciones finales, doctor. Las que mostraron son muy buenas. La siguiente, la vida, ya hemos redundado en esto, y disfrutar de cada etapa de la vida de la mejor manera, ¿no? Esto es una etapa de la vida ineludible, a todos nos va a llegar un poco, les va a llegar un poco antes, un poco después, y disfrutarla, sacar. Hay cosas buenas en la menopausia, dijimos una de la vida sexual. También hay enfermedades que disminuyen, ¿no? Como la endometriosis, la miomatosis, las hemorragias no deseadas, etc. Entonces va a haber sus aspectos, hay que disfrutarlo. ¿A los hombres les llega esta etapa así como a las mujeres? La andropausia. La andropausia, pero más adelante, me parece, ¿no? Como a los 60 y pico años. Más tarde. O más tarde, incluso de 70 y pico. Ya, doctor, a los 90 les llega a los chicos. Paciencia y buen humor, ¿no? Es una etapa que hay que ir pasando con la alegría que nos debería caracterizar en la vida, ¿no? Paciencia para la familia también, ¿no? Tienen que estar enterados, ¿no? Y no puede seguir siendo el misterio que era en la época de las abuelitas. Claro. Y el tabú ese. Los tabúes, ¿no? Evitar los conflictos, saber en qué se estaba, cuáles son las preocupaciones. Y llegar a la menopausia no significa hacerse vieja. No, ya en estos tiempos no, pero antes sí, pues, ¿no? A los 50 años una mujer estaba toda arrugada, toda ya era como que la abuelita de la casa, ¿no? Ahora salen, trabajan, estudian, hacen un montón de cosas, ¿no? Leslie. Claro que sí. Entonces todas las mujeres van a pasar por esta etapa en la cual vamos a requerir de un apoyo por los profesionales de la salud. Tiene que ir con su ginecólogo, quien le va a apoyar y lo va a derivar con los especialistas que también requieran endocrinólogo, medicina interna, apoyo psicológico, etc. No es una etapa terrible, es una etapa que hay que pasarla y se pasa bien. Así que por favor, sus controles y todo va a ir muy bien. Y ya que hemos hablado de la menopausia, también deberíamos hablar de la andropausia en otro programa. Próximo. Claro, ¿no? próximo programa. Aquí tenemos el próximo año, dicen. Testimonio en directo. Nos vamos, que tengan un bonito día. Mañana a las 10 regresamos con más información saludable para todos ustedes. Chao. Chao.